Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos los que ya están conectados para esta charla sobre los principios de apreciación escénica. Voy a compartir una presentación. Recuerden que todos los comentarios que quieran hacer me van a aparecer mientras voy desarrollando la charla y lo que haré será una breve introducción donde plantearé las principales cuestiones y al final dejaremos unos 15 minutos, esperemos que puedan ser un poquito más, para responder las dudas que ustedes tengan. Entonces, ya vi ahí a Rigoberto. No sé si están viendo mi presentación, me parece que no. Bueno, vamos a comenzar. Muchas gracias por los que ya se están conectando. Hace apenas algunos días compartía una entrevista con Sergio Blanco, quien es uno de los dramaturgos más importantes de nuestra época. En esta entrevista, Sergio decía que para él, como dramaturgo, lo fundamental era entrenar la mirada. Toda creación está precedida por una mirada, decía. Él le llama mirada sensible, porque cree que es un tipo de mirada que deriva del cuerpo y de la sensibilidad y no de la estricta racionalidad. Es una mirada capaz de sorprenderse, una mirada empática. Es una mirada que está viva. No es necesariamente una mirada que sabe, sino que al contrario, es una mirada que busca comprender desde lo sensible, es decir, que es una mirada que todo el tiempo se está cuestionando. Como es costumbre, acaso sea un mal hábito, hice viajar esta idea hacia el terreno de mi vocación para sacar a relucir el cariz poético de la coincidencia. Pues precisamente el ejercicio de la recepción teatral también depende de aprender a mirar con sorpresa, con empatía, con una potencia vital. Quiero aprovechar que me encuentro frente a un auditorio de estudiantes de medicina para pensar en la observación sensible de manera relacional. Es decir, que en el desarrollo de esta charla plantearé algunas analogías entre la apreciación clínica y la apreciación escénica. Después de todo, estoy aquí para intentar establecer un vínculo, para construir un puente entre su mundo y el mío. Para ello les propongo que liberemos nuestra comprensión del mundo de la categorización disciplinar, que seamos inteligentes, tal como lo entendía René Lerich, que en su espléndido libro sobre filosofía de la cirugía define a la inteligencia como la aptitud para captar las relaciones secretas de las cosas, el arte de los enlaces imprevistos. Entonces, todo el tiempo voy a estar intentando utilizar algunos términos que conozco,
del universo médico que también pueden ser aplicados a la apreciación. Me gustaría invitarlas a pensar en el arte y en la ciencia como fenómenos de la vida que no están separados uno del otro, como quizás nos han hecho creer nuestras autoridades académicas, sino que de la misma manera que nuestro cuerpo, todo es ligazón e interdependencia. Les pediría que cualquier duda que vayan teniendo la vayan anotando. Tendríamos que ser capaces de reconocer que tanto la apreciación escénica como el diagnóstico clínico son actividades creativas que dependen de la observación para ofrecer una interpretación sobre un cuerpo y sus órganos. Me dicen que no se está viendo la presentación y sí es muy importante para mí que la puedan ver. Que no quisiera estar aquí yo 45 minutos solo con mi cara. Muy bien, perfecto. Médicas y críticas depositamos la mirada en nuestro objeto de estudio con la finalidad de examinarlo y realizar un análisis. No se trata nunca de una mera contemplación, sino que nuestras observaciones, ambas, siempre tienen una finalidad reflexiva. Habría quienes incluso se apresurarían a asegurar que la apreciación serviría para hacer un diagnóstico de una puesta en escena y que la crítica tendría la capacidad y la responsabilidad, porque hay quienes se dan demasiada importancia, de curar una obra enferma o malograda. Personalmente no suscribo a esta percepción sobre nuestro quehacer como espectadoras especializadas, pero me ha parecido pertinente mencionarla en este ejercicio que estoy intentando de relacionar los universos para señalar una diferencia fundamental entre el diagnóstico clínico y la apreciación escénica. Y es que mientras que las médicas observan a las pacientes para distinguir lo sano de lo enfermo, y en su caso determinar la gravedad de un malestar, la observación de un espectáculo no se concentra en señalar lo que está bien y lo que está mal de una puesta en escena, pues a menudo esta distinción depende de las reacciones epidérmicas de quien observa, y el gusto, como veremos con detenimiento, es un criterio cargado de prejuicios. Por lo tanto, es justo señalar a la subjetividad como la desigualdad principal entre la apreciación escénica y la apreciación clínica. Las reacciones personales inmediatas son incapaces de constituir un argumento, y en esto se basa el criterio del gusto, en la reacción que tenemos inmediata de una puesta en escena. Estas impresiones inmediatas no podemos pretender que soporten la comprensión porque más bien reflejan los límites de una experiencia particular que se reduce a los límites perceptivos dados por el contexto en el que se desarrolla el observador que deviene en comentarista. El criterio del gusto es insuficiente para realizar el diagnóstico de una obra de teatro, tanto como es inútil para detectar la causa de un malestar físico. Ninguna persona dedicada al estudio de la medicina puede determinar la salud de su paciente a partir de si le gusta la descripción de sus padecimientos o de si sus malestares lo remiten a un recuerdo sobre su propia vida. Cuestión que muchas veces soporta lo que entendemos como comentario crítico o cuando pretendemos opinar sobre una obra, en realidad nada más estamos manifestando nuestros límites de percepción. Me interesa muchísimo que entendamos que tenemos que tener la capacidad al apreciar una obra de teatro de trascender ese criterio del gusto. El criterio del gusto anestesia el pensamiento, mientras que el ejercicio de apreciación puede ser capaz de ofrecer una valoración de un espectáculo que reanime un cuerpo a través de la construcción de un diálogo que supere el comentario superfluo, que vea más allá de lo evidente, que sea capaz de decir algo nuevo sobre lo conocido, algo que sea distinto y valioso. Esto es posible a partir de la adquisición de conocimientos propios de la disciplina a través de la teoría y la praxis,
Verán cómo en muchos sentidos, por lo menos en lo que tiene que ver con el diagnóstico y con la apreciación, tenemos muchos puntos en común. Tanto la medicina como la apreciación escénica dependen de un inmenso trabajo de conocimiento, de muchas horas de estudio y de ensayo. En ambos quehaceres hay que poner a prueba lo que dicen los libros, hay que cuestionar los dogmas, para que nuestros saberes no sean meras especulaciones. La comprobación de la teoría en la práctica es necesaria para agudizar la sensibilidad de quien observa, facultando su mirada para que sea capaz de intuir un diagnóstico o de interpretar una obra, según sea el caso, captando los detalles significativos en un solo golpe. Las mejores médicas son aquellas capaces de adivinar el malestar de un paciente a partir de supuestas trivialidades. Encontré un texto que relata cómo los médicos son capaces de intuir y aproximarse muchas veces atinándole al malestar de un paciente a partir de pequeños detalles. Decía, atender, por ejemplo, a las perforaciones del cinturón. Las recientemente añadidas puede ser indicio de incremento ponderal. ¿Es una mujer que se ha pintado las uñas de los pies? Si ella misma se aplicó la pintura, quiere decir que tiene cierta flexibilidad corporal incompatible con la artritis y con los serios desórdenes músculo-esqueléticos. Hay que fijarse bien en la distancia que hay entre la pintura y la base de la uña, sabiendo que las uñas crecen a razón de 0.1 milímetro al día. Es posible calcular cuando la paciente estaba todavía en condiciones de aplicarse la pintura. Pequeñísimos detalles que significan mucho. Lo mismo son los signos que se disponen en un escenario y es esta capacidad la que vamos a intentar entrenar para convertirnos en espectadores y espectadoras expertos y expertas, especializándonos y ejercitando la mirada para ser capaces de detectar estos detalles, este tipo de detalles en una obra de teatro. La agudeza de la observación permite al practicante de medicina desarrollar el ojo clínico. Desde la antigüedad, los médicos consideraban la agudeza visual como la herramienta más importante para el diagnóstico y desarrollaron su metodología de examinación basada en la mirada atenta. En los primeros tratados de medicina del Islam y de Grecia, se reconoce la vista como el sentido más apto para alcanzar nuevos conocimientos. El perfeccionamiento y sistematización de la captación global e inmediata de un padecimiento llegó con la era hipocrática. Fue también en la antigua Grecia que la mirada entrenada cobró especial relevancia para determinar la calidad de un espectáculo, pues se celebraban concursos dramáticos en los que un jurado compuesto por ciudadanos era elegido, entre otras cosas, para contar con las herramientas de apreciación necesarias para determinar quién merecía la victoria. Sin embargo, no fue hasta el siglo XX que la expectación fue reconocida como un elemento fundamental para la concreción de sentido de una obra de teatro. La llamada emancipación del espectador enfatizó la recepción como un ejercicio activo y creativo fundamental para el desarrollo de una puesta en escena. El ojo clínico, aplicado a la apreciación, faculta la mirada crítica del público que permite valorar un espectáculo. Desafortunadamente, la valoración se ha malinterpretado como un examen que resulta en una calificación, cuando de lo que se trata es de la capacidad de comprender la experiencia que nos proporciona un espectáculo, su propuesta, a partir de la captación de los elementos que la articulan y del modo en que se despliegan los elementos para poner un mundo a vivir de manera efímera. La apreciación teatral tiene que ver con la capacidad de quien observa, de identificar las razones de una obra en cuestión. De acuerdo con Gerard Vilar, toda obra artística posee una razón funcional, una razón poética y una razón comunicativa. De tal suerte, la apreciación consiste en el reconocimiento in situ de la función instrumental, de las posibilidades de sentido, de la intención y de la interpretación posible contenida en un objeto artístico. Hay que preguntarnos, del mismo modo que cuando vemos un diagnóstico nos preguntamos por los detalles. Cuando estamos frente a una obra de teatro, pensando en estas razones,
Tenemos que preguntarnos en ese momento y desarrollar una posible hipótesis sobre cuál es la intención de la obra, qué es lo que quiere comunicar, cómo es el mundo que pone a existir frente a nuestros ojos, cómo es la disposición de los cuerpos, cuál es el lenguaje que se articula con la luz, cuál es el lenguaje que se articula con la escenografía, con el vestuario, con cada uno de los elementos que puedan atender a estas razones. Observar si el mundo que ponen frente a nosotros es distinto o se parece al que nosotros habitamos. ¿Cuál es la historia que está contando esa obra de teatro? ¿Por qué se cuenta una historia? ¿Es pertinente para contarla en estos tiempos? Atravesarla con una crítica desde las preocupaciones que tenemos hoy en día y de esa manera pensar qué es lo que yo puedo desde mis límites perceptivos interpretar de esa obra. Es muy importante también saber reconocer los lugares que desconocemos, nuestros propios lugares de indeterminación, nuestra ignorancia, porque es a partir del reconocimiento de la ignorancia que podemos avanzar hacia el conocimiento. Una vez que yo detecto que algo no lo puedo explicar, no lo puedo comprender, entonces voy y estudio para poder comprenderlo en otra ocasión. La apreciación escénica, como la conjunción del ejercicio del ojo clínico y de la mirada crítica, nos aleja de la impresión inmediata y habilita nuestra curiosidad para elaborar preguntas y ofrecer respuestas tentativas que amplían la reflexión sobre una obra de teatro. A diferencia de la observación clínica, la interpretación de una apuesta como un primer diagnóstico no debe expresarse en términos de resultado. Es decir, cuando yo opino como espectador sobre una obra, no puedo pretender que mi explicación o mi interpretación se convierta en una conclusión. Si me expreso en términos totalitarios, entonces estoy muy poco abierto a la discusión. Es decir, si yo salgo de una obra y digo, esta actuación fue buenísima, punto, sin explicar por qué, sin argumentarlo, sin atender cómo articula esa interpretación particular de un actor con el resto de la obra, cuando separa un elemento del resto, entonces estoy fallando, digamos, en mi observación global, en entender que la experiencia consiste en una articulación de una totalidad. No puedo sustraer un elemento para explicar una obra de teatro ni para justificar una opinión. Entonces, no puedo determinar ninguna obra en términos de resultado. Ya cuando me estoy acercando al ejercicio de apreciación, me voy a desentender de decir si estuvo bien o si estuvo mal y sobre todo si me gustó o no me gustó. Me voy a detener mucho en ese punto del gusto porque es uno de los mayores prejuicios y es uno de los mayores obstáculos para alcanzar la apreciación. Por eso yo creo que ha sido bastante sabio prescindir de los criterios del gusto para hacer los diagnósticos de un cuerpo vivo y vamos a pensar el teatro como un cuerpo vivo también. Hay que habilitar la comprensión de un acontecimiento que escapa del régimen de la cotidianidad, es decir, que no lo puedo leer simplemente con la inmediatez. Tengo que hacerlo in situ, pero no tengo que hacerlo a partir de mis reacciones inmediatas. Es un poco paradójico, pero el ejercicio constante es lo que nos va, digamos, a ir perfeccionando esta doble actividad de mirar e interpretar simultáneamente, de preguntar y responder durante el desarrollo de una función. Quise utilizar la noción de ojo clínico, me parece muy útil para pensar o para trasladarla al mundo de la apreciación escénica, para explicar el entrenamiento de la mirada, que nos sería útil para la apreciación, pues en ambos casos es necesario aprender la totalidad de un cuerpo a partir de un proceso de ingeniería inversa. El médico y el espectador construyen su hipótesis, a veces inconscientemente, y luego la ponen a prueba mediante técnicas objetivas o según la evolución temporal del paciente. Va de arriba abajo, de lo universal a lo particular, captando primero el fondo de la cuestión y luego la forma. De cierta manera, las mismas habilidades son requeridas para realizar un primer diagnóstico clínico y una primera interpretación de un espectáculo. Siempre nos vamos a quedar con esta idea de bosquejo, de aproximación, de hipótesis. Ningún argumento, ninguna explicación puede alcanzarse, como he dicho, como en términos
de conclusión. En la medicina tienen la ventaja de que pueden después probarlo, que pueden experimentar sobre el cuerpo, mientras que en el teatro, una vez que se quiere probar, ya ha pasado, ya ha muerto, ya ha terminado la función. Por eso siempre nos quedamos como apreciadores en un estado hipotético. Tanto en el diagnóstico como en la interpretación escénica, es preciso percatarse de una atmósfera general a partir de los detalles captados de manera instantánea. Ambos tenemos que confiar en nuestra intuición y dejar el campo abierto para múltiples versiones. La apreciación se construye del mismo modo que el teatro, de manera social, es decir, que depende del diálogo que no busca llegar a un consenso. No es que todos después de una función nos reunamos para determinar en conjunto si la obra estuvo bien o mal, porque ya dijimos que de eso no se trata, ni para explicarla en términos de experiencia. Simplemente se trata de un diálogo, si tenemos suerte, a partir de opiniones contrarias, para enriquecernos, para de esta manera hacer un diálogo complementario entre lo que piensa el otro espectador que sale, digamos, de mi realidad, que no pertenece a ella, y lo que pienso yo, y en esas dos versiones, en esa intermediación, estará una versión más completa de lo que fue una obra de teatro. Salvando las distancias y sin intención de equiparar la importancia de la medicina, de la que depende la vida, con la apreciación escénica, que sería más bien un lujo de la razón sensible, aproximo la vinculación a partir de la noción del ojo clínico, útil para comprender la importancia de la inspección atenta en ambos ejercicios, que nos permite detectar las sutilezas, los indicios que podrían parecer triviales para una observación descuidada. El desarrollo de la mirada crítica, como la aplicación del ojo clínico, es esencial para la apreciación teatral, pues del mismo modo que una examinación irresponsable, la pérdida de condición de la vista nos conduciría a realizar un mal diagnóstico de la puesta en escena y a ofrecer una interpretación injusta, cargada de prejuicios, cargado de mis juicios de valor, de mi horizonte de expectativas. Este tipo de malos diagnósticos o de malas interpretaciones escénicas lo que ofrecen son calificaciones en lugar de reflexión, descripciones de lo evidente. No hay ningún esfuerzo por lo común cuando procedemos de este modo irresponsable o cuando no tenemos entrenada la mirada de alcanzar una profundización del espectáculo. Cuando se realiza de manera irresponsable, la apreciación, que puede devenir después en una crítica, se parece a una operación quirúrgica malograda que mutilaría sin llegar a curar. Es decir, si yo estoy acostumbrado a ver teatro del siglo de oro y me enfrento a una performance, lo voy a juzgar a razón de mi gusto y de mis conocimientos, de mis límites. Eso no es la apreciación. Tengo que alcanzar a comprender la diferencia de los tipos de experiencia que me están ofreciendo. Voy a hacer unas puntualizaciones para después empezar a contestar algunas preguntas. Hay cierto temor entre la gente, vamos a atender este gran prejuicio, de que el ejercicio de apreciación escénica nos convierte en sabelotodos. ¿Y cómo sabelotodos? Disminuimos nuestra capacidad para disfrutar una obra. Perdón. Sin embargo, la apreciación enriquece nuestros marcos perceptivos, profundiza la manera en que vemos las cosas. Incluso podríamos decir que en algunos casos nos pueden terminar gustando más las cosas una vez que logramos comprenderlas, una vez que hemos ejercitado la mirada. Tenemos que ir hacia allá. Es decir, salir de nuestra zona de confort para alcanzar, digamos, una explicación más total de un espectáculo. Por eso es tan importante para la apreciación y me parece que, digamos, sería el gran fundamento para distinguirla o para empezar a ejercitarla, es diferenciar lo que nos gusta de lo que podemos apreciar. Aun cuando la apreciación está atravesada necesariamente
por la subjetividad de quien observa, porque simplemente no podemos salir de nosotras mismas y no podemos pretender tampoco alcanzar una utópica objetividad, desaparecernos, porque la apreciación se construye con la relación del quien mira y de la obra. Tenemos que proceder como personas reflexivas, teniendo, como decía, la capacidad de trascender mis reacciones inmediatas. El gusto, vamos a definirlo así, depende de la detección de algo a través de los sentidos, así como de la organización de los estímulos que llegan a nuestros receptores sensoriales, que nos permiten clasificarlos con rapidez a partir de simplificaciones. Un me gusta o no me gusta. La apreciación, y voy a insistir tantas veces sea necesario, tiene que ir más allá. Cuando reducimos nuestra opinión a me gusta o no me gusta un espectáculo, dejamos muy poco espacio para los lugares o sabores intermedios, para los gustos adquiridos, que solicitan un ejercicio de complejidad y refinamiento. El gusto es un modo primario de vinculación con una puesta en escena y por lo tanto es un criterio engañoso. Como he dicho, está plagado de prejuicios que hacen eco del contexto sociocultural de quien observa. Es difícil dejar atrás o hacer a un lado a estos criterios porque les hemos agarrado cariño y porque nos sentimos muy cómodos con ello. Estamos sumamente familiarizados con lo que nos gusta y con lo que nos disgusta. Y esto se debe a que los prejuicios estructuran nuestra identidad, nos definen, nos caracterizan y diferencian de las representantes de otros contextos. El problema con los prejuicios del gusto es que constituyen limitantes que nos impiden ver más allá de ellos. Cuando observamos una obra de teatro tomando en cuenta únicamente nuestros criterios basados en el gusto, partimos de la suposición implícita de que es absolutamente claro lo que uno dice. Es decir, cuando yo determino una interpretación o la iluminación o cuando califico un elemento de una puesta en escena, esto estuvo muy bien logrado, fue conmovedora. Estoy suponiendo que todos entienden lo mismo que yo, que todos hemos llegado hemos articulado el mismo concepto de lo que es conmovedor, de lo que es bueno, de lo que es malo. Las afirmaciones implican nuestros criterios de valoración, constituyen las anteojeras, así me gusta verlas a mí, como esas que llevan los caballos, para que no se asusten con el tránsito de los vehículos que los adelantan. No sé si alguna vez han ido a una carrera de caballos, pero les ponen estos elementos que aparecen en la imagen como una especie de ortopedia para limitar su visión. Así vamos a pensar en los criterios del gusto. Si aceptáramos que nuestros criterios de gusto son válidos y que significan lo mismo para todo el mundo, restringimos no solamente nuestra percepción de una obra, sino la comprensión de un objeto artístico que no tiene por qué corresponder a la idea que yo tengo sobre las cosas. Una vez más diremos que el gusto no puede ser un criterio válido para comprender ni para evaluar una obra de teatro, es decir, que no tiene mucho que ver con la apreciación. No es suficiente. No es un elemento que alcanza si queremos comprender, apreciar una puesta en escena en su complejidad, alcanzarlo a verla, sino en su totalidad, en su multiplicidad. Un no me gusta a menudo conlleva el rechazo del objeto y la apreciación no es determinar si algo me satisface o no me satisface. Aun que el teatro también es un producto que circula en el mercado, no puedo simplemente pretenderme o percibirme como un consumidor que espera que los productos se ajusten a sus criterios, sino esta es la gran oportunidad que nos da los objetos artísticos de vivir un tipo de experiencias distintas, de habilitar nuestra sensibilidad de maneras que no lo haríamos en nuestra experiencia cotidiana. Cuando hablamos de apreciar una obra, estamos comprendiéndolo
como una forma simbólica compleja, como un objeto artístico multidimensional que podemos analizar desde distintas perspectivas: de recepción, qué me hizo sentir; de producción, cuál es el proceso que la hizo posible; cuáles son sus relaciones con el mundo social; pensar, por ejemplo, en la temática, si es pertinente; a partir de su modelo económico, cuáles fueron las condiciones de su producción; a partir de cómo dialoga con la tradición, etcétera. Por esto he dicho que tenemos que intentar alcanzar a ver una multiplicidad de factores y no simplemente pensar en términos de resultados, ¿estuvo bien o estuvo mal? Eso es demasiado limitante. Acá es cuando empezamos a notar que las anteojeras que llevamos nos empiezan a estorbar. Cuando yo me limito a mi gusto, soy incapaz de apreciar todo lo que sale de él. Y mi gusto como un individuo es bastante limitado. Por más que tengamos eh, libros leídos, por más que sepamos argumentar porque me gusta una cosa, sin el diálogo y sin la profundización y sin pretender alcanzar una multiplicidad de factores, no podría yo decir que sé apreciar una obra de teatro, sino simplemente que la puedo calificar a razón de mis criterios. Lo que hay que hacer cuando empezamos a apreciar un espectáculo es aprender a utilizar los binoculares correctos para cada ocasión y no proceder nunca a juzgar un ejercicio escénico a partir de la búsqueda de correspondencias entre lo que me gusta y lo que tengo enfrente. No proceder por aceptación y rechazo, sino detenerme, ser un poco más reflexivo y pensar por qué está dispuesta las cosas como lo están, eh, qué es lo que quiere decir, cómo es el mundo, ver qué tantas preguntas soy capaz de articular, qué tan fundamentales son para la comprensión de un ejercicio escénico, qué tan complejas. Yo tengo que aprender o tengo como apreciador, tengo que intentar acceder a las razones de la obra de las que ya he hablado: la razón funcional, la razón creativa y la razón comunicativa. Cómo se articulan en las formas específicas de representación que constituye cada obra de teatro. Y hay que, además de reconocer la multiplicidad de factores que están en una obra de teatro, después el gran ejercicio que me va a ayudar a consolidarme en el ejercicio de apreciación sería articular un argumento que concentre o que intente explorar, profundizar en una o en todas o en las tres razones que he expresado, eh, por lo menos acariciarlas. No es que vamos a agotar nunca la interpretación de un espectáculo, pero sí podemos pretender conocer los distintos lenguajes que funcionan en una obra de teatro, sin concentrarnos en la eficacia, en los términos que utilizamos para calificar los productos que consumimos. La apreciación consiste más bien en el ejercicio de la mirada, que como un diagnóstico puede captar la diversidad de los códigos para expresarla después en términos de multiplicidad, de complejidad. Habría que acostumbrarnos o que ir en búsqueda, si vamos a empezar a ejercitarnos consciente y constantemente en el ejercicio de apreciación, a buscar las cosas que nos provoquen cierta inconformidad, que salgan de nuestra comodidad, que nos provoquen sensaciones distintas, extra cotidianas, porque como el teatro se inserta dentro del arte contemporáneo, el arte contemporáneo ya no se trata de constituirse como un objeto de goce que debe contemplarse y que el espectador califica como bien logrado o mal logrado a partir de su técnica o de criterios que ya no resultan eficientes para comprender el arte actual, sino en términos de experiencia. El arte desde hace mucho tiempo, y el teatro es parte del arte, ha abandonado la idea de representar al mundo, de mostrarlo tal cual es, de embellecerlo. La mayoría de las obras que vamos a ver articulan una diversidad
que pueden o no repetir los discursos visuales, textuales, lumínicos, etcétera, de la sociedad del espectáculo. En esta repetición y diferencia, que yo sea capaz de identificarlo como espectadora, radica mi capacidad o mi desarrollo de esto que ahora hemos llamado ojo clínico, de mi mirada crítica. El teatro, tenemos que pensar que tiene la oportunidad de mostrar lo oculto, cosas distintas de nuestra realidad visual, de nuestro entorno, de nuestros modelos de representación. Entonces, aquí yo creo que queda un poco más claro por qué no podemos proceder por aprobación y rechazo, sino más bien del cuestionamiento. Cuando yo aprendo a formular preguntas interesantes sobre un montaje, fortalezco mi ejercicio de apreciación y puedo acceder a la valoración de una experiencia. No puedo juzgar nunca una obra en función del otro, aunque tengo que estar consciente y también tengo que ejercitar la comparación. No puedo juzgar con los mismos criterios todas las obras. Es decir, no me puedo ir con la poética de Aristóteles a un performance. No aplica. No es posible. Tengo que usar los binoculares correctos. Del mismo modo que no me puedo ir con un libro sobre teatro postdramático a una representación de teatro de siglo de oro que intenta hacer, digamos, un ejercicio arqueológico, que intenta representarlo de la misma manera que supuestamente se representaba en la época en la que surgió. Como cuando aprendemos a apreciar, igual que cuando ya se ha desarrollado un ojo clínico, somos observadores refinados. Nuestra mirada es capaz de captar matices que antes no podía percibir por las anteojeras, por estar limitado por las anteojeras del gusto. Ninguna obra de teatro existe ya simplemente para gustarme, sino que puede ofrecer una experiencia compleja, extra cotidiana. En la apreciación vamos a intentar ir al teatro, como decía, para ampliar nuestros marcos de experiencia, para exceder mis criterios de satisfacción, para ponerme a prueba. Hay que pensar siempre que mis criterios de me gusta o no me gusta son insuficientes para captar la multiplicidad de la experiencia. Si una obra me hace sentirme demasiado cómoda, entonces va a ser muy difícil que yo pueda ejercitar mi ojo clínico porque entonces ya hay un cierto grado de dominio y ya puedo explicarla rapidísimamente. Eso se parece, digamos, para la apreciación o para la recepción teatral sería una especie de anestesia. Cuando estoy demasiado cómodo, entonces no puedo activar mi cuestionamiento, no puedo poner a funcionar mi pensamiento, no puedo ponerme en un sitio de incertidumbre que después me permita desarrollar, digamos, una interpretación. Hay que estimular en la apreciación el cuestionamiento sobre la incomodidad. Tanto más complejo, cuanto más inexplicable será para mí. Y entonces, resistirnos al rechazo cuando algo no me sea cómodo y acceder a la comprensión. Intentar ir hacia allá. ¿Por qué no me gusta? Primero haría un ejercicio de autocrítica y después, y digo de antes y después, aunque en realidad funcionan de manera simultánea, me observo a mí y observo la cosa. Y todo el tiempo estoy dialogando con ella, dialogando conmigo. Es un ejercicio que requiere demasiado concentración en los estímulos intelectuales y sensitivos, como el diagnóstico. Tenemos que confiar en la intuición, pero también tener las herramientas teóricas necesarias para poder leerlo. No hay que rechazar lo que no comprendemos, aun cuando parezca que no tiene lógica, porque como experiencia extracotidiana, el teatro puede desafiar nuestras narrativas, el modo en que acostumbramos pensar la realidad. Se trata siempre en la apreciación de reconocer aquello que ignoro, lo que me resulta difícil de descifrar. No podemos proceder partiendo de fundamentos de certidumbre, sino que más bien en materia de apreciación vamos a valorar mucho lo que nos es incierto, lo que ignoramos.
repito mucho las cosas, pero digamos, estos son los principales fundamentos y esperaría que diciéndolos varias veces queden claros. Como espectadores que sabemos y espectadoras apreciar una obra de teatro, nos vamos a entender a nosotros mismos como coleccionistas. El placer de un coleccionista no reside en acumular muchas piezas de la misma cosa, sino de encontrar las variedades del objeto de su fascinación en diferentes formatos. Es lo mismo que pasa con el teatro. No puedo decir me gusta el teatro si estoy buscando tener siempre la misma experiencia, siempre sentir las mismas cosas. Tengo que coleccionar las posibilidades de sensibilidad y de pensamiento que me dan a partir de distintas representaciones. El teatro ya no, o digamos, este teatro que desafía y que nos permite acceder a la apreciación, no está pensado para proporcionarnos sensaciones agradables. Quizá sí lo haga el teatro comercial, pero pues tenemos que buscar maneras que hagan un contrapeso de este tipo de representaciones. Si yo voy al teatro solo para divertirme, está bien, pero es un lugar cómodo. Lo que me divierte es un criterio del gusto también. Entonces tendría que buscar después una que me entristezca y después una que me ponga en un lugar incierto y después una que me enfurezca para coleccionar todas las posibilidades de sensación que me puede ofrecer el arte escénico y entonces empezar a habilitar mi mirada crítica, mi ojo clínico. Los objetos de consumo, por definición, se gastan al consumirse, pierden toda parte de su sustancia y desaparecen. En cambio, las representaciones que nos ofrecen experiencias se quedan en nosotros de manera activa, aun cuando ha terminado el ejercicio, la función llega a su fin, pero todo eso que depositaron en nosotros, toda esa potencia de cuestionamiento sigue activa durante mucho tiempo. Quizá sea capaz de mantenerla al momento que yo voy a otra obra de teatro y entonces las pongo a dialogar. La apreciación, como digo, es un conocimiento empírico. De nada sirve leer muchísimos manuales de apreciación, de semiología del teatro, de semiótica, de recepción, si no voy a ponerlo a prueba, si no lo ejercito, si no voy a todo tipo de teatro, si no hago del teatro una costumbre, un ejercicio constante. Como empiria necesito hacerlo una y otra y otra y otra vez para desarrollar mi músculo visual. Después de verlo y al mismo tiempo que estamos en la función, también tengo que aprender a reflexionar todo el tiempo, es decir, evitar y estar atento de cuando yo esté anestesiado, cuando estoy sentado de una manera muy pasiva y no me pregunto nada y no estoy platicando con la pieza, entonces realmente no me estoy esforzando por apreciarla, sino simplemente la he leído de manera rápida, inmediata y determiné si me gusta o no me gusta. Entonces, digo que además del gusto, hay que salir de enunciar las obras o las cosas, los objetos artísticos en términos de resultados y más bien de experiencia. Y en teatro particularmente tendríamos que empezar a desentendernos de las categorías que son cerradas, porque ya como si lo pensamos como un cuerpo vivo, y así lo pienso yo, todo el tiempo está en movimiento, todo el tiempo está fluyendo hacia otra parte. Entonces, de nada me sirve yo dominar la teoría del género, porque hay muchas obras que van a romperlo, y eso no significa que estén mal. Este es otro de los grandes fundamentos, no proceder por categorías, no proceder por criterios del gusto, no proceder por convenciones. Es decir, sí tengo que conocer medianamente algunas características de los géneros, pero no puedo esperar nunca que una representación escénica contemporánea corresponda puntualmente a lo que dice la teoría. Hay muchas cosas que escapan de los grandes teóricos y eso no significa que tengamos que descalificarlas. Los géneros se construyen a partir de reglas fijas para una comunidad. Son otro tipo de anteojeras.
Toda obra tiene la posibilidad de violar al menos una de esas normas, y eso no significa que la obra haya fracasado. También es importante saber esto. Cuando una obra no viola al menos una norma, entonces es una obra más del montón. Hace eco de la tradición, no me está ofreciendo nada nuevo. Y si no me ofrece nada nuevo, yo como coleccionista, como apreciador, pues realmente no voy a mejorar como espectador. Me parece que se nos está acabando el tiempo. Me gustaría a mí seguir hablando, pero con que tengamos presente la noción de que la mirada crítica se parece mucho al ojo clínico y que el ojo clínico y la mirada crítica no puede estar limitada por anteojeras, como puede ser algunos conceptos teóricos, los géneros o mis criterios del gusto. Entonces, habré accedido, digamos, a comprender, a valorar una obra de teatro. La apreciación tiene que ver, como he dicho, con la valoración, y la valoración no es me gusta o no me gusta. Cuando alguien dice te valoro, no te está diciendo que le gustas, no te está diciendo que te quiere, sino que te puede comprender en tu complejidad, que detecta ciertos elementos y puede más o menos intuir tu manera de ser en determinadas circunstancias. Todo es una cuestión de intuición, de empiria y de conocimiento que vamos ejercitando con la práctica, igual que el diagnóstico clínico. Entonces, vamos a ver si hay alguna pregunta o algún comentario en estos 6 minutos que nos quedan. Exactamente. Me han pedido, me han invitado a dar una charla sobre el teatro, pero si pensamos, o sea, si como apreciadores sabemos que no podemos limitar la experiencia artística a las categorías, y las categorías cerradas, las fronteras que se han puesto entre danza, teatro, performance, etcétera, ya están bastante diluidas. Entonces, es este mismo ejercicio lo que nos va a servir para entender la complejidad y la diversidad de las artes escénicas. Si yo pongo a relacionar y a dialogar una presentación circense con una performance, también estoy ejercitándome como espectador, porque ya, o sea, ya no, como en otros tiempos, ya no es tan fácil determinar si una cosa es solamente una cosa, sino que estamos viviendo una época de la multidisciplina, del intercambio. Entonces está muy bien que procedamos de la misma manera como espectadores con distintas experiencias. Cada una tendrá sus particularidades, y por eso digo que es importante conocer la teoría y leer algunos libros, pero siempre poniendo en relación el universo. La vida es diversa y no hay que cerrarnos solamente a una manera de entender la realidad o el arte. Interesantes puntos de vista y una nueva forma de enfocar la asistencia al teatro. Sí, eso procuraríamos, y me gustaría mucho eso, que busquen las ocasiones para sentirse incómodos y que esa incomodidad no signifique un rechazo inmediato. Eso de verdad que sería un gran resultado de esta brevísima charla. No sé si hay alguna otra. Si no, más charlas, muy claro. Muchas gracias. Al final, no sé si alcanzaron a ver la diapositiva, pero cualquier duda que llegaran a tener posterior a esta charla, o si quieren algún texto para profundizar, pueden escribirme a mi correo sabel.castro@gmail.com. Y aprovecho también para decir y para pedirles que utilicen, por favor, sus puntos de Cultura UNAM. No estoy muy segura cómo es que esta actividad los va a puntuar o les va a dar puntos, pero pueden consultar en la página de comunidad.culturaunam.mx, y todas las dudas, también hay un correo ahí a su disposición, para que aprovechen toda la oferta cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Apreciar una obra escénica es una posibilidad limitada a ciertos grupos? No, para nada. O sea, si estamos diciendo que es un ejercicio vital, sí necesita ciertos conocimientos, como de cualquier cosa, mínimos, cuando se trata solamente de apreciación,
y puede servir incluso el programa de mano o el simple ejercicio de ir a diferentes experiencias y ponerlas a dialogar, a jugar con ellas, a reflexionar al respecto. Eso te podría convertir, la empiria es un gran paso para la apreciación. Entonces, no, cualquier persona puede convertirse en un espectador profesional. A eso se refería Rancière con la emancipación. No es que necesites un conocimiento hiperespecializado para poder opinar o interpretar una obra artística. Por lo menos ya ese no es el criterio con el que funcionamos ni siquiera los críticos. No es que tampoco la gente, solamente la gente que haga teatro pueda opinar sobre teatro, ese es otro de los grandes cuestiones que nos debemos oponer, porque yo como espectador soy capaz de leer y de dialogar con cualquier obra. ¿Hay una lectura que recomiende? Sí, El espectador emancipado de Jacques Rancière. Y quizá para poner a prueba nuestros conocimientos de apreciación, hay un libro de Patrice Pavis que se llama Análisis de los espectáculos. Ese incluso tiene formularios para que tú te sientes y los contestes después de ver una obra y apliques las mismas preguntas a cada obra y así vayas ejercitando, digamos, tu mirada. ¿Cómo entenderías una fisiología del arte? Me sirve mucho pensar y es muy curioso ver cómo el teatro siempre se ha entendido, las artes escénicas, como un arte viva, como un cuerpo en movimiento. Entonces, digamos, tiene órganos que se pueden sustraer, tiene la misma operación flexible, mutable, tiene muchísima relación para mí con el cuerpo, por eso me gusta mucho pensar en términos quirúrgicos. Para mí, cualquier modelo de representación es un cuerpo y los mismos conocimientos de fisiología, los conceptos que se aplican ahí, los puedo hacer viajar hacia la práctica de la apreciación y de la crítica. Lo entiendo eso, como a partir de un cuerpo y de su relación con la vida. Gracias, Miros. Con esos conocimientos que ya tienes en tu juventud y con el ejercicio constante y con buscar lugares de incertidumbre, te puedes convertir en un espectador profesional en poco tiempo, digamos. Pero lo mismo que la vista no es simplemente que tengas una cosa enfrente y descifres los códigos representacionales, es decir, no solo ves las formas, sino que cuando miras algo intuyes ya fondos, relaciones. Es una operación que requiere la sensibilidad externa y la operación intelectual. Yo creo que muchos del auditorio te podrán explicar mejor cómo funciona la vista, pero no es una cuestión superficial ni mucho menos. Muchas gracias, Mirna. Dice, felicidades, gran iniciativa, importante quitar fronteras entre el arte y la ciencia. Mientras más nutridas, más compartimos, podemos alimentar nuestro trabajo. Exactamente. No proceder nunca ya más por la división académica o por la división de categorías, porque todos somos parte de la misma vida. Entonces, los científicos son artistas y los artistas también son científicos. Ya no hay que obedecer a ningún reparto, me parece. No sé cuánto tiempo nos quede, me da miedo que se apague de repente. Entonces, les repito, por favor, que utilicen sus puntos de Cultura UNAM. Se pueden meter a la página comunidad.culturaunam.mx, pueden escribirme y fue un placer poder compartir en este universo médico que me apasiona tanto, que me fascina y con el que hay que establecer muchos vínculos todavía.